Hola amigos, cada día sueltan información a cuentagotas, pero todo va encajando con lo que ya sabíamos. Artículo de opinión. Primer contacto 2026. Científicos predicen el año del primer contacto. Investigación de la Universidad Estatal de Ohio. Publicado en la revista The Astrophysical Journal. ¿Qué esperar del próximo informe OVNI del Pentágono? Aún están en marcha muchos proyectos de geoingeniería. 5.000 toneladas de polvo cósmico nos bombardea cada año. Las criptomonedas y los mercados del Bitcoin se estrellaron el domingo 18 de abril. Siberia podría albergar uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo. Las pilas de combustible de metanol proporcionan más eficacia que el hidrógeno puro. El Constitucional suspende la ley que abría la puerta a la inoculación obligatoria en España. Comenzamos. Un grupo de científicos ha revelado el posible año del primer contacto público y oficial con seres de otros mundos, y lo cifran en el año 2026, según se informa en el sitio web de Mundo Esotérico Paranormal. Pero estoy convencido de que ha habido muchos contactos secretos durante muchos años a raíz de la información proporcionada por contactados y denunciantes del programa espacial secreto. La existencia de vida en otros planetas se podría demostrar en 2026 gracias a un nuevo telescopio que podría detectar firmas hechas por criaturas vivientes. La estudiante de posgrado Caprice Phillips explicó que los resultados de su estudio muestran que podemos encontrar de manera realista signos de vida en otros planetas en los próximos 5 a 10 años. Otras civilizaciones. Según el estudio publicado en la revista científica The Astrophysical Journal, los científicos de la Universidad de Nottingham estiman que hay un mínimo de 36 civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea. Pero una investigación realizada ahora mismo por la Universidad Estatal de Ohio, presentada en la reunión de abril de la Sociedad Estadounidense de Física, demuestra que el telescopio espacial James Webb de la NASA podría detectar una señal de vida en otros planetas en tan solo 60 horas. Los investigadores asumieron que la Tierra no es especial. Si un planeta parecido a la Tierra se forma en una órbita similar a la Tierra alrededor de una estrella parecida al Sol, albergando una civilización que se desarrolla tecnológicamente de manera similar a los humanos, habría otras civilizaciones parecidas a la Tierra en nuestra galaxia. El 20 de noviembre de 2017, la NASA afirmó que el primer contacto extraterrestre sería en menos de 20 años. Los expertos de la NASA publicaron entonces un nuevo pronóstico referente a la aparición de seres de otros mundos. Dijeron que era muy posible que captara una señal de una civilización externa en un plazo de 20 años. Además, los científicos hablaron sobre la importancia de la misión de exploración a la luna de Júpiter, que se llama Europa, para encontrar vida en el sistema solar. Primer contacto. En antropología, el primer contacto es el primer encuentro de dos culturas o comunidades sin contacto previo entre sí que desconocieran su existencia mutua. El ejemplo más conocido es el encuentro entre España y los araucos, o el primer contacto entre Europa en general y la América precolombina en general en 1492. Para la historia anglosajona, el ejemplo más destacado es el encuentro de los aborígenes australianos con europeos en 1788, cuando la primera flota llegó a Sídney. Generalmente, es la sociedad tecnológicamente más compleja la que es capaz de viajar a nuevas regiones geográficas para hacer contacto con sociedades más aisladas y menos desarrolladas tecnológicamente, pero quizás más sabias. Sin embargo, algunos objetan la aplicación de tal palabra a los seres humanos
por lo que generalmente se prefiere el término primer contacto. La fascinación por el primer contacto ha experimentado muchas transformaciones desde la era del descubrimiento. Una de las primeras narraciones sobre el contacto con las 10 tribus perdidas de Israel y el preste Juan, y continúa hoy como en la ciencia ficción sobre el primer contacto extraterrestre, además de manifestarse en la exploración espacial contemporánea. Por ejemplo, la placa de la sonda Pioneer, placa de oro, como ustedes saben, que llevaba mensajes de la Tierra. El primer contacto es un tema común de ciencia ficción sobre el primer encuentro entre seres humanos y vida fuera de la Tierra, o del primer encuentro de cualquier especie sensible con otra, dado que son de diferentes planetas o satélites naturales. El tema permite a los escritores explorar temas como la xenofobia, el trascendentalismo y la lingüística básica, adaptando el tema antropológico del primer contacto a las culturas extraterrestres. Impacto cultural. El impacto cultural de un posible contacto ET es el corpus de cambios en la ciencia, tecnología, religión y política, y ecosistemas terrestres, que resultan del contacto con una civilización externa. Este concepto está estrechamente relacionado con la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que intenta localizar la vida inteligente en lugar de analizar las implicaciones del contacto con esa vida. Los cambios potenciales del contacto ET podrían variar mucho en magnitud y tipo, según el tipo de avance tecnológico de la civilización, el grado de benevolencia o malevolencia y el nivel de comprensión mutua entre ella y la humanidad. El medio a través del cual se contacta a la humanidad, ya sea radiación electromagnética, interacción física directa, artefacto u otro, también puede influir en los resultados del contacto. O podría. Informe OVNI. ¿Qué esperar del próximo informe OVNI del Pentágono, según el jefe de inteligencia de Trump? El Departamento de Defensa está programado para publicar un informe sobre objetos voladores no identificados, que desafían a toda explicación, según John Ratcliffe, exdirector de inteligencia del expresidente Trump, según informa Virgilio Marín. Ratcliffe reveló que los pilotos y satélites militares detectaron muchos ovnis que participan en acciones que son difíciles de explicar. Explicó que tales objetos hacían movimientos que eran imposibles con la tecnología actual, como viajar más rápido que el sonido sin crear un boom sónico. Señala que los analistas siempre intentan explicar un fenómeno aéreo no identificado, el término oficial del Pentágono para un ovni, verificando primero si se trata de una anomalía meteorológica o una pieza de tecnología desarrollada por enemigos. Pero hay muchos avistamientos que desafían toda explicación, que afirman que el Pentágono puede revelar al público el 1 de junio. Creo que esa información se está recopilando y se publicará de una manera que el pueblo lo vea, dijo Ratcliffe. Cuando se le preguntó dónde vieron los ovnis, le dijo a la presentadora María Bartiromo que hay avistamientos en todo el mundo, muchos de los cuales permanecen clasificados. Continuó afirmando que sería saludable obtener gran parte de la información sobre los ovnis. De hecho, Ratcliffe reveló que quería hacer un informe sobre ello antes de dejar el cargo en enero, pero no pudo convertir el informe a un formato desclasificado. Geoingeniería. Aún están en marcha muchos proyectos de geoingeniería, a pesar de la advertencia de los expertos contra la modificación del clima, según Virgilio Marín.
Muchos proyectos de geoingeniería aún están en marcha, a pesar de que los expertos advierten que manipular los sistemas naturales de la Tierra solo dañaría el medio ambiente, interrumpiría el suministro de alimentos y caería o se intensificarían los conflictos. En diciembre pasado, China anunció que planeaba expandir su programa de siembra de nubes para cubrir más de 1,5 veces el tamaño de la India para 2025. Durante décadas, el país comunista había estado utilizando aviones militares y armas antiaéreas para sembrar nubes, con yoduro de plata y nitrógeno líquido, espesando las gotas de agua hasta el punto de caer en forma de lluvia o nieve. La técnica se había utilizado principalmente a nivel local para reducir las sequías o despejar el cielo antes de eventos importantes como los Juegos Olímpicos de 2008. Pero la expansión planificada de Pekín multiplicaría por 5 lo que ya es la operación de siembra de nubes más grande del mundo. El fundador de Microsoft, Bill Gates, y otros donantes también respaldaron un proyecto de geoingeniería para atenuar el sol. En diciembre se informó que los investigadores detrás del proyecto volarían un globo de prueba sobre Suecia este año. Pero esto se ha frustrado afortunadamente. El vuelo implicaría probar cómo maniobrar el globo y verificar el equipo en condiciones de gran altitud. Si todo va bien, los investigadores, todo no va bien porque se lo han prohibido. En caso de que fuera bien, claro. Los investigadores podrían continuar con el siguiente paso de su estudio, que consistiría en inyectar polvo de carbonato de calcio en la atmósfera a finales de este año o el próximo. La Universidad de Cambridge también lanzó el Centro de Reparación del Clima en 2019 para explorar nuevos métodos de geoingeniería en un esfuerzo por combatir el cambio climático. Una idea que perseguía el centro era iluminar las nubes sobre los polos de la Tierra para aumentar su capacidad de reflejar la luz solar, que según los proponentes reduciría las temperaturas y volvería a congelar los casquetes polares. Los investigadores australianos también utilizaron una técnica de ingeniería solar similar el año pasado, como parte de un estudio destinado a enfriar la Gran Barrera de Coral. Utilizaron un prototipo de turbina para crear y rociar gotas pequeñas de agua de mar en el aire sobre el arrecife, lo que según afirma aumentó significativamente la cantidad de calor que se reflejaba en el espacio. Los investigadores dijeron que ampliarían este año a 3 veces el tamaño actual de la tecnología en preparación para un aumento de 10 veces un año después. Pero los expertos advierten que la ingeniería en cualquier forma tiene varios peligros que puede empujar a las sociedades al borde del colapso. ¿Por qué es mala la geoingeniería? ETC Group, una organización internacional de justicia ecológica con sede en Canadá, está haciendo una campaña para poner fin a los planes de geoingeniería debido a sus posibles impactos adversos sobre el clima. Por ejemplo, inyectar aerosoles de sulfato en la atmósfera sobre el Ártico para imitar las nubes volcánicas podría alterar los monzones asiáticos y aumentar las sequías, especialmente en África. A su vez, estos podrían afectar a la agricultura y poner en peligro las fuentes de alimento y agua para 2.000 millones de personas, según Silvia Ribeiro, directora del grupo ETC. Ella señala que estos son solo posibles efectos secundarios de las propuestas de geoingeniería solar más estudiadas. Los proyectos menos entendidos podrían ser peores, advierte. Un informe
de 2017 del grupo ETC y de la Fundación Heinrich Böll también muestra que si los gobiernos obtienen el control de cambiar el curso de las tormentas dañinas, las desviaciones que dirigen las tormentas hacia otros países podrían interpretarse como actos de guerra. La capacidad de manipular el clima podría convertirse en arma y usarse como una amenaza que probablemente incitaría a contramedidas, cumpliendo efectivamente la misma función que las armas nucleares, según Ribeiro. La autora y activista climática canadiense Naomi Klein también señala que las pruebas de geoingeniería son tan peligrosas como el despliegue real de la tecnología. Esto se debe a que los métodos de modificación del clima se deben aplicar a una escala lo suficientemente grande como para impactar el clima y por lo tanto demostrar su eficacia. Esto significa que las pruebas en sí mismas no serían una prueba, sino una geoingeniería real del planeta y conllevarían un gran riesgo porque las consecuencias aún se desconocen. Meteoritos. Más de 5.000 toneladas de polvo cósmico de cometas y asteroides bombardean la Tierra cada año, según Virgilio Marín. En un estudio publicado el 15 de abril en la revista Earth and Planetary Science Letters, un equipo internacional de investigadores encontró que más de 5.000 toneladas de polvo cósmico caen sobre el planeta cada año. Pequeños meteoritos en forma de polvo interplanetario bombardean la Tierra todo el tiempo. Algunas de estas partículas viajan a velocidad excepcional y se convierten en estrellas fugaces en el proceso. Algunas sobreviven al ardiente viaje a través de la atmósfera de la Tierra y llegan al suelo para convertirse en micrometeoritos, que son rocas extraterrestres del tamaño del polvo, que aterrizan en la superficie del planeta. Ahora, al rastrear la Antártida en búsqueda de micrometeoritos, los investigadores pudieron cuantificar cuánto polvo interplanetario golpeó la Tierra en promedio. El sistema solar está repleto de partículas de polvo interplanetario desprendidas de asteroides y cometas. Algunas de estas partículas son arrasadas a la órbita de la Tierra y caen en picado hacia el planeta a velocidades extremas. Esta lluvia de polvo ocurre todos los días, pero rara vez se observa porque las partículas miden solo unas pocas décimas a centésimas de milímetro. Si estas pequeñas motas de polvo llegan al suelo, es imposible distinguirlas del polvo terrestre normal. Siberia podría albergar uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo. El yacimiento es capaz de reducir la dependencia de China como suministradora monopolista mundial de tierras raras. Tomtor, un yacimiento de niobio y de tierras raras ubicadas en el noreste de Siberia, es el tercer mayor del mundo en su tipo, ha asegurado la minera Polymetal, participante minoritario del proyecto. Así que por la cuenta que les traen, les interesa llevarse bien con Rusia, si tiene esta riqueza. Si quieren pueden pelearse con China, pero con Rusia no, porque... Energía. Las pilas de combustible de metanol proporcionan una mayor eficiencia que el hidrógeno puro, según Franz Walker. Un nuevo análisis muestra que las pilas de combustible de metanol son más eficaces en la producción de electricidad que las pilas de combustible de hidrógeno. Las celdas de combustible usan hidrógeno, el elemento más abundante en el universo, para producir electricidad limpia y eficiente para impulsar automóviles, camiones, autobuses y barcos, así como hogares y negocios.
El hidrógeno se considera como el combustible más limpio de todos, ya que al quemarlo solo produce agua. Lo mismo ocurre con el proceso electroquímico dentro de las celdas de combustible, donde el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua, produciendo electricidad en el proceso. Pero el hidrógeno también es muy inflamable. Tiene una energía de ignición más baja que la gasolina o el gas natural, lo que significa que puede encenderse con bastante facilidad. Como tal, manejarlo puede ser bastante peligroso, y desarrollar medios para hacerlo de una manera segura para el consumidor promedio ha sido uno de los mayores desafíos que enfrenta la tecnología de celdas de combustible. El metanol es mucho más eficaz que el hidrógeno solo. En su análisis, Energy Industry Review describe las muchas ventajas del metanol como portador de hidrógeno. Este alcohol no solo es menos inflamable que el hidrógeno, sino que también contiene más hidrógeno incluso que el hidrógeno licuado. Esto significa que los vehículos y establecimientos pueden funcionar mucho más tiempo usando metanol que con una cantidad equivalente de hidrógeno licuado solo, con menos riesgos de seguridad. Además, el análisis señala que el metanol se puede producir de manera mucho más económica que el hidrógeno líquido puro. Este último requiere una electrólisis cara que consume mucha energía. Al mismo tiempo, el uso de la energía renovable para la producción de hidrógeno, para no frustrar el propósito de cambiar el hidrógeno en primer lugar, también es costoso. Noticias del reseteo. Fuentes de inteligencia confirman que el general de Infantería de Marina, David Berger, ha asumido el mando del Estado Mayor Conjunto, sustituyendo al general Milley. El nuevo mando se debe coordinar con sus homólogos canadienses. Los principios compartidos de democracia, Estado de Derecho, división de poderes y meritocracia deberían ser el pegamento que una a América del Norte. La televisión nunca transmitió por qué el barco Ever Given de Evergreen bloqueó el canal de Suez, al mismo tiempo que un camión de Evergreen bloqueó la carretera principal de China. Afirman que fue para detener un evento de desastre ambiental de calentamiento global planificado durante mucho tiempo. Supuestamente, el lodazal habría amenazado repetidamente con volar la presa de las Tres Gargantas en China. También resultaría en represalias en forma de volar la isla canaria de La Palma en España y golpear la costa de Estados Unidos con un maremoto de 100 metros de 600 millas por hora. Pero todo esto es una especulación. El cisne verde sería un evento climático, es decir, una catástrofe ambiental inesperada relacionada con el calentamiento global y los efectos de la contaminación que desencadenarían una crisis financiera sistémica con consecuencias en todo el mundo, según el diccionario Macmillan. Un cisne negro, a diferencia del verde, sería un evento impredecible que va más allá de lo que normalmente se espera de una situación y tendría consecuencias potencialmente graves. Los eventos del cisne negro se caracterizan por su extrema rareza, impacto severo y la insistencia generalizada que eran obvios en retrospectiva. Las criptomonedas y los mercados del Bitcoin se estrellaron el domingo 18 de abril. Bitcoin está experimentando una venta masiva, perdiendo casi un 15% en las últimas 24 horas, la mayor caída desde febrero. Parece coincidir esta caída con los informes que el Tesoro planea abordar las instituciones financieras por lavado de dinero realizado a través de activos digitales. El sitio web de datos CoinMarketCap citó un apagón en la región china de Xinjiang para el otoño, que supuestamente impulsa gran parte de la minería de Bitcoin, el proceso mediante el cual se ponen en circulación nuevos Bitcoins. Se le negó la entrada al Pentágono.
según ha sabido Michael Baxter de Real Raw News. Poco después de reunirse con legisladores demócratas para discutir una legislación sobre el control de armas más restrictiva, el presidente se fue a Arlington para defender los méritos de su planeada retirada de todas las Fuerzas Armadas de Afganistán. También habría tratado de convencer a los líderes militares de que la decisión de Irán de enriquecer plutonio apto para armas al 60% no amenazaba los intereses de Estados Unidos, dijo una fuente anónima de la administración. El Constitucional español suspende la ley Feijóo que abría la puerta a la inoculación obligatoria. El Tribunal Constitucional de España ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno contra una ley autonómica gallega de salud promovida por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Al tratarse de un recurso interpuesto por el Ejecutivo Central contra una norma autonómica, esta queda suspendida de manera automática. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, amigos.